Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro último foro temático junto con CIE UCAP del año 2025. Qué belleza. 5 años juntos, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse cada miércoles a las 4 de la tarde a través de esta plataforma que nos acerca, estemos en donde estemos. Le damos las gracias a Angelito Nieves, porque gracias a gente como él, pues este foro se mantiene, ¿no? ¿Cómo tener una propuesta? Mira, tienes una admiradora, Jenny, tan bella. Este, ¿Cómo se mantiene un espacio semanal si no es con gente como ustedes, como Jenny, como Ángel y tantos otros que han pasado por aquí a compartir pues esos temas que les apasionan, esos temas en los que trabajan, en los que se dedican y que saben que son de valor para una comunidad como la nuestra? Nosotros desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, pues yo creo que orgullosos del trabajo que se va haciendo cada día, con muchísima pasión y compromiso, con mucho respeto también por ustedes, porque emprender no es fácil y emprender en Venezuela es otro nivel. Así que qué bueno que estemos aquí para acompañarnos, para hacer comunidad y para seguir buscando oportunidades juntos. Y por eso estoy muy contenta de que Ángel, que también es egresado de uno de nuestros programas queridos, que es la Aceleradora de Negocios y Emprendimientos Sociales, esté compartiendo con nosotros el día de hoy en un foro que él ha denominado Pensar en el futuro desde hoy. Herramientas de Future Thinking para emprendedores. Y qué mejor que pensar en futuro cuando estamos en diciembre, ¿verdad? A mí me encanta hacer planes para ya para el año que viene, de todas las cosas que uno quiere hacer. Toca hacer como el balance de cierre, qué se logró, qué no se logró y para dónde vamos, qué queremos. Y bueno, yo creo que en particular ponerlo en las manos de Dios, porque para eso estamos, ¿verdad? Para servir. Entonces, Angelito, educador, ucavista, pero para mí egresado de Acelera con un proyecto hermosísimo que se llama Prospectiva, el cual admiro muchísimo porque nada más y nada menos que está orientado a acompañar a adolescentes en esa decisión tan trascendental que es como el tema vocacional. Así que yo como mamá siempre se lo digo en cualquier espacio y mamá de un adolescente. Estoy súper agradecida de ese trabajo que él hace. Mira, ahí te dicen, me encantan los temas futuristas. Bueno, Angelito, pantalla, micrófono, todo tuyo, estamos aquí contigo. Yo cierro cámara, pero estoy aquí acompañándote, ¿de acuerdo? Bienvenido y bueno, que disfrutemos tanto este espacio. Ángel, perdón, no di las gracias a nuestros aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados? Fundación BBVA Provincial, con los que hacemos toda nuestra extensión social, la Dirección de Egresados, quienes también nos apoyan en toda la difusión del espacio. Y recuerden que estos foros quedan alojados en el canal de YouTube de la UCAP, @UCAPVE. Ahora sí, amigo mío, adelante, bienvenido y gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Aima, por el espacio, por la oportunidad. También gracias al equipo del CIE y a ustedes que, o bueno, hoy se conectan a escucharme, a compartir, a conversar sobre, como decía Aima, un tema que me gusta, que disfruto mucho. Una de las cosas que he decidido hacer desde que me formé como facilitador ya hace unos años es compartir las cosas que me interesan, que disfruto y que siento que además pueden ser de utilidad para otras personas. Creo que he sido privilegiado de alguna otra manera por las oportunidades que he logrado obtener en el camino, tanto de formación como de conexión, experiencia en general. Y creo que una forma de agradecer no solo a las personas específicas que me han permitido esos espacios, sino al universo de alguna otra manera. Ahí lo decía Aima, de alguna forma poner algunas de estas experiencias en manos de Dios. Creo que una forma de agradecer es precisamente participar en estos espacios, no para decirles una verdad absoluta o no para decirles cómo es la cosa, sino para darles algunas ideas de cómo yo veo el mundo, de cosas que me he encontrado y que de nuevo creo que pueden ser de valor para ustedes. Me encanta la filosofía, pero como tenemos una hora nada más para compartir esto que les preparé, no podemos filosofar demasiado, así que preparé algo concreto y con unas herramientas que se pueden llevar. Tomen nota, hagan preguntas si les surgen preguntas y lo que deseo es que esto se lo puedan llevar para que lo pongan en práctica tanto en sus vidas a nivel personal, a nivel de emprendimiento y también de la forma en la que ustedes consideren pertinente de cara a su futuro. Este parche creo que puede ser un tema
de la configuración del Zoom. Esperemos que no nos moleste demasiado. Entonces, Future Thinking para emprendedores, así le llamamos a la oportunidad de conversar la tarde de hoy. Y para conversar de este tema, quiero que podamos contextualizar un poco en qué mundo estamos hablando de este tema, o en qué mundo estamos emprendiendo, o en qué mundo estamos de alguna otra manera viviendo en este momento. Sí, este meme que les comparto es un meme que uso desde el año 2020 en prácticamente todas mis clases, independientemente de los temas que vaya a hablar, eh, contextualizar con este meme que puede ser cómico, ¿no? De alguna otra forma, pero también tiene detrás, como los memes que están bien hechos, una carga muy profunda de lo que es la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Este meme fue publicado en el 2020, justo en la pandemia, y nos habla un poquito de cómo está siendo la vida del ser humano en este momento, ¿no? Donde hay muchos cambios. Hace unos 10 años o hace unos 15 años las redes sociales no eran una realidad o estaban en ese proceso como de maduración, de consolidación, que hoy para nosotros son un canal o una vía cotidiana de comunicación, de interacción, de relacionamiento. Desde la llegada del Internet a nuestras casas, estos cambios los hemos visto como mucho más acelerados y en muchas dimensiones o con impacto en muchas dimensiones de nuestras vidas, en el trabajo, precisamente en el hogar o en el día a día, pero también en la forma en la que nos comunicamos o en la forma en la que nos educamos, ¿no? Hace 20 años no era tan factible que tuviésemos espacios de conversación con personas de cualquier parte del mundo, además con diversos temas. Era como algo muy limitado o muy enfocado en las personas que tenían acceso a esa tecnología y además era un uso como más interno a nivel de las empresas. Este meme fue creado por fuentes vinculadas a la Universidad de la Singularidad, una universidad que fue creada en el 2008 con la intención de investigar cómo las tecnologías exponenciales, imagínense 2008, hace bastante tiempo ya, cómo la inteligencia artificial, cómo temas relacionados a metaverso, Internet de las cosas y otras tecnologías que en ese momento no eran tan visibles o no estaban en la conversación de todas las personas en el día a día. Y hoy la inteligencia artificial ha tenido un auge importantísimo y de hecho tenemos inteligencias artificiales que nos acompañan a reuniones virtuales para hacer un resumen de lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces, en el 2008 ellos dijeron, queremos invertir en generar conocimiento alrededor de cómo estas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de las personas, pero además preguntarnos cuál puede ser el impacto positivo de esas tecnologías y cuál puede ser el impacto negativo. Hay tecnologías que ayudan a cerrar brechas, pero hay tecnologías o estas mismas tecnologías en otros contextos también amplían esas brechas. Entonces, este meme me gusta compartirlo, regalarlo, utilícenlo, profundicen en lo que esta curva exponencial nos regala, que inicialmente nos muestra cómo ha sido el cambio de la tecnología en los últimos 20 años, pero también cómo esos cambios han impactado en todas las dimensiones del ser humano en estos 25 años. Sí, entonces, partiendo desde allí, surge una pregunta o una reflexión y de todo eso que está sucediendo, de todos esos cambios que hemos experimentado, que estamos experimentando y que vamos a experimentar, ¿en qué me enfoco? ¿A qué le presto atención? ¿Por dónde me voy? ¿A qué le doy mi atención, mi energía y mi tiempo para que me agregue más valor? ¿No? Y es una pregunta que además regalo o comparto justo con este meme. Entendiendo que hay tantas cosas que están pasando, que están cambiando y que cada vez son más aceleradas, eh, voy. Déjenme dejar de compartir un momento Sí, y porque algo está saliendo y no sé si es por una pestaña que tengas abierta sí, déjenme, de algo. déjenme cerrar acá y cerrar todas las pestañas que puedan estar por ahí para que no nos entorpezcan. Cerrar esto, denme un segundo. Ah, voy de nuevo a compartir y por favor me ayudan a ver si no hay problema con este tema.
Aquí sí. Confirmen, por favor. Ahora está saliendo en la parte de arriba. Ok. Me imagino que en lo que se guarda ahí la pestaña de El Zoom, que mundo hoy. el Ajá. control, Ah, tu barra. Ok. exacto, la barra de control, Vamos a ver. quizá allí se quite. Vamos a Ok, esperar. ok. Les decía la pregunta, de todo lo que está sucediendo, de todos esos cambios, de todo eso que está sobre la mesa y a lo que de alguna otra manera puedo acceder, ¿qué es útil para mí? Sí, me gustaría que anoten eso y que se lo lleven. De todo eso que está allí, del, hoy hablamos del FOMO, de quedarme fuera, de un montón de cosas, ¿qué es útil para mí? No tengo que hacer todos los cursos, no tengo que saber todo exactamente detallado y hacer todos los programas que salen de temas de inteligencia artificial, sino preguntarme de todo eso, qué es útil para mí, en mi contexto, en la necesidad que tengo hoy, en mi emprendimiento, en mi empresa o en mi equipo de trabajo. Y eso nos ayuda a calmar un poquito la ansiedad y a enfocar las energías de una mejor manera. Dicho en unas palabras de alguien quizá más sabio que yo, con más experiencia y que se encargó de investigar un poco sobre el desarrollo de los talentos y las habilidades de las personas y lo importante que es encontrar o identificar en nosotros ese diferenciador y cultivarlo. Esta persona es Ken Robinson. Él en su libro llamado El Elemento, publicado en el año 2009, nos regala esta frase en su capítulo 2 y nos dice, no tenemos, es decir, no sabemos cómo va a ser el futuro exactamente, no lo podemos predecir, no se trata de adivinarlo y de eso vamos a estar hablando hoy, pero lo que podemos hacer de cara a ese futuro, sea cual sea, o a esos futuros, a esos distintos escenarios, es sacar el máximo provecho de nosotros mismos, prepararnos, aprender, conectarnos en el foro todos los miércoles y ver qué herramienta, qué idea, qué pregunta es útil y que puedo aplicar en lo que estoy haciendo y en lo que estoy necesitando en este momento. En este momento se hace muy difícil para todas las personas, quizá podríamos decir que para los adolescentes y los jóvenes, que es con el grupo etario con el que más he trabajado, pero si lo vemos en este momento con personas que están ante un cambio de vida profesional, hace poquito estuve como facilitador en un programa que financia el gobierno de Chile para formar personas en el área tecnológica. Y ahí encontrábamos personas, algunas jóvenes, otras no tan jóvenes, con ya carreras realizadas y desarrolladas, y que en este momento habían pasado por un bootcamp de 6 meses para formarse como programadores. Y era entrar de nuevo en tener su primera experiencia profesional ahora desde este nuevo rol, ¿no? Entonces, estas preguntas o este reconocimiento y entendimiento de que las cosas están cambiando y que eso nos invita a reconocer qué habilidades tenemos, qué capacidades tenemos, cómo esas capacidades pueden evolucionar, se pueden fortalecer, nos invita a, bueno, que todos estamos quizás haciéndonos esas preguntas, algunos con más experiencia, otros con menos experiencia, algunos con proyectos propios, algunos hemos emprendido y hemos dejado de emprender y estamos emprendiendo de nuevo, etcétera, etcétera, pero es eso, es como nosotros estamos tan despiertos en la realidad que vivimos y nos permitimos fortalecer nuestras capacidades, reaprender y no detenernos. ¿Sí? Parafraseando un poco lo que decía Ken Robinson, es eso, cómo entender que fortalecer nuestras capacidades, desarrollarnos y escucharnos a nosotros mismos es lo que nos va a permitir vivir en ese futuro, sea cual sea el desafío o los desafíos y las oportunidades que nos presentan. En este momento estamos viviendo desde el año 2016 que se publicó el libro La Cuarta Revolución Industrial. Se plantea que este siglo que estamos viviendo es el siglo de la innovación o de unos cambios acelerados y disruptivos en comparación a cosas que vivíamos o que como historia de la humanidad vivimos en épocas anteriores. Les quiero mostrar un videito que dura un minuto y que quizá nos da ese mensaje de cómo podemos conectar un poco lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido con ese futuro o con esas posibilidades de futuro. Déjenme validar, dejar de compartir. Ah, no, sí, sí tiene el audio compartido. Entonces, voy a subirle un poco, tiene suficiente volumen. Es un minuto y luego me gustaría que me cuenten qué les llamó la atención del video. Play. Hace 120 años nuestro mundo no existía.
No había corazones artificiales. No había robots en nuestras casas. No había medios de transporte que cruzaran continentes en cuestión de horas. Pensábamos que los límites del cuerpo humano estaban descubiertos. Y no imaginábamos los deportes que practicarían las siguientes generaciones. No se podían curar enfermedades con una sola pastilla. Y llevar los recuerdos de toda una vida en el bolsillo era una idea imposible. Hasta que alguien decidió que imposible era una palabra del pasado. En ABC defendemos a aquellos que están inventando un futuro que aún no existe, pero que va a ser. Bienvenidos al futuro, el objeto y la razón de ser que ha llevado a ABC a cumplir 120 años. Mira, Angelito, ahora tenemos como 4 cuadros grises, ¿oíste? Solo Ok, para que creo que es el chat. Ya va. cierre el chat a ver. ¿Me ayudas entonces a leer el chat, Aima, para no abrirlo? Ajá, a ver. Voy de nuevo. Aquí tenías un comentario que decía, pienso que es difícil hacer pronósticos tan exactos del futuro porque hay muchos cambios de los cuales no hay experiencias previas, de María Emilia. Totalmente, totalmente. Es difícil, por eso hay gente que se especializa y se dedica a esto. Y la invitación de hoy, de lo que vengo a compartirles, es cómo aprovechamos ese montón de herramientas, fuentes y metodologías que ya existen y preguntarnos de todas esas que existen, cuál puedo adaptar mejor a lo que yo estoy haciendo, a lo que me interesa hacer. Y bueno, esto de investigar, de leer y de aprender constantemente, para los que estamos emprendiendo o para los que hemos emprendido, para los que nos interesa acompañar emprendedores, es fundamental. Es la clave de hacer cosas que sean pertinentes, de que sean vigentes y que de alguna otra manera puedan estar cercanas a la realidad que vivimos o a la realidad que queremos atender. Si no, podemos tener una desconexión allí bastante bastante evidente, ¿no? En este caso, el video lo encontré hace un tiempo investigando sobre estos temas y me llama la atención cómo ellos plantean, celebrando sus 120 años, en este caso ABC, mostrando cómo cosas que nos parecían imposibles o que le parecían imposibles a los humanos de ese momento, por personas, por organizaciones que tomaron decisiones, se arriesgaron, dieron un paso al frente y soñaron, imaginaron un futuro distinto. Nosotros tenemos una condición, una calidad de vida diferente. Eh, y que en este momento hay personas soñando, construyendo, dibujando posibilidades para los próximos 100 años, ¿no? Entonces creo que tener eso como premisa y no quedarnos únicamente con el pensamiento lineal con el que hemos sido formados en el sistema de educación tradicional y no solo hacer una crítica a la ligera, sino entender también de todo lo positivo que hemos aprendido y que hemos obtenido de este sistema, también reconocer qué cosas nos toca a nosotros ajustar, fortalecer y transformar para que eso positivo que logramos obtener y que nos ha traído al presente o al lugar en el que estamos hoy sea de utilidad y podamos conectar eso valioso y eso importante para nosotros también con el futuro. Lo que me... Ahí, ajá, el video, Hace déjame 120 años. perdonen. Ajá. El futuro, lo que concluyo también del video es que el futuro es influenciable. Y influenciable en la medida en que nosotros tomemos hoy decisiones, hagamos ajustes o nos propongamos desafíos, retos, objetivos, metas que nos permitan que ese futuro que está en nuestra cabeza o que pusimos en blanco y negro en un papel se vaya convirtiendo en realidad o se vaya haciendo realidad. Cuando hablamos del futuro o pensamos en el futuro, ustedes, para ver en el chat, ¿ustedes son más optimistas o más pesimistas respecto al futuro? Déjenme cerrar esto para que no se vea la mancha. Y ahí más me apoyas, porfa, compartiendo un poco lo que vayan diciendo. En tu Chévere. caso, ¿eres respecto al futuro como te lo imagines? Mira, ahí ¿O a está los María Emilia, futuros? Ajá. optimista. Qué bella. Gracias, María Emilia. Estoy contigo. Joel, optimista.
Optimista. ¿Qué más? ¿Quién da más? Vamos a ver. Ok, No puedes decir, vale. Este chat es de pura gente optimista. una gente optimista. Maravilloso. Claro, por Maravilloso. supuesto. Si no, no están en emprendimiento. Justo, justo le iba a Por eso mencionar, yo digo, tal yo soy cual. demasiado afortunada. O sea, si yo estoy rodeada de gente optimista y que está haciendo cosas y proponiendo cosas, yo ando siempre feliz. ¿Ah? ¿Cómo voy a andar de otra Es manera? así, tal cual. Ahí es importantísimo, ¿no? Si no, es decir, si somos emprendedores y no somos optimistas, ahí probablemente no estamos en el camino que nos va a brindar resultados y satisfacción, ¿no? Entonces, Ojo, que no es ser iluso. exacto. Justo hago la pregunta porque justo voy hacia allá y a entender en dónde se ubica esta herramienta de pensamiento de futuro o de future thinking, porque no se queda solo en el optimismo, ¿no? Si no, sería como tú lo planteas, sería poco iluso y desconectado de la realidad. Entonces, hay personas que ven, cuando hablamos de futuro, usamos esta palabra, no es este el caso de este grupo porque somos emprendedores, pero si lo hablamos en otro contexto, usted se para en una esquina, en una parada, en una camionetica, en una bodega, en un abasto, en un supermercado, y dice futuro, o le pregunta a las personas qué opinan respecto al futuro, y podemos encontrarnos una diversidad de respuestas, ¿no? Me dice, bueno, los lunes no soy tan optimista, pero los viernes un poco más, ¿no? O al revés, los lunes soy eh, pesimista, pero los viernes ya no. Sí, hay varias respuestas que son además válidas. Pero si nos vamos a los extremos y vemos al extremo pesimista, cuando una persona es muy pesimista o nos llegamos a estar nosotros, que probablemente lo hemos estado en alguna situación, en un extremo pesimista, la sensación y lo que nos decimos, la narrativa de ese momento para nosotros es que no existe opción, no hay posibilidad. No hay ninguna opción de que esto mejore, de que esto cambie, de que esto pueda ser distinto. Y me gustaría que hagas una reacción si en algún momento o en alguna situación has estado en ese lugar, en ese extremo de aquí no salimos, de aquí no hay nada bueno que sacar y no hay posibilidades de que podamos hacer algo al respecto, ¿sí? Ese es el extremo de lo pesimista. En el otro extremo, si nos vamos a la otra acera, y como nos decía Aima, nos quedamos en la ilusión de que todo es perfecto y de que no hay nada que se pueda mejorar o no hay nada que podamos ajustar. En ese extremo optimista, sentimos que hay una única opción para que las cosas sucedan, que si no es el de la A a la B que yo escribí en ese documento, en ese plan estratégico súper detallado, si no es de A a B, cuando pasan cosas distintas o en la vida nos demuestra que hay otros caminos o otras posibilidades, me frustro o siento que no tuve resultados o que no tuve éxito porque el resultado no se parece a lo que yo me imaginé. En este caso, el future thinking se para en el medio, ¿sí? Y buscamos obtener o identificar el mensaje que ese pesimismo radical o ese optimismo radical nos pueden regalar. Entonces, el pesimismo nos ayuda a identificar riesgos. ¿Qué puede salir mal? Y a la pregunta, ¿cómo nos preparamos para eso que puede salir mal? Porque si yo lo estoy identificando y estoy viendo que eso puede salir mal, hay un porcentaje, hay una probabilidad de que así suceda. Entonces, ¿cómo me preparo? Y es distinto cuando digo, no hay ninguna posibilidad de que las cosas puedan hacerse o que podamos avanzar, sino que puedo poner la responsabilidad en mis manos. Esto puede salir mal. Si eso sale mal, ¿cómo me preparo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativa tengo para gestionar eso que puede pasar? Si me hago el loco, va a ser mucho más difícil en caliente poder tener una respuesta. Por otro lado, ¿qué podemos aprender o qué podemos extraer del optimismo? Identificar cuáles son los beneficios de que yo haga esto, de que yo me esfuerce, de que yo trabaje, de que yo me articule, de que yo me incomode un poquito para generar conversaciones a las que no estoy acostumbrado o que no son tan fluidas y tan sencillas para mí, pero qué beneficios puedo obtener de si me siento a negociar con esta persona o si doy este paso o si me expongo en este espacio para avanzar hacia ese futuro que me gustaría construir. ¿Sí? Entonces, dos definiciones muy concretas y esto del future thinking no es algo nuevo.
Probablemente algunos de ustedes ya tienen conocimientos, han trabajado en esto o lo han utilizado en la parte de planificación estratégica, pero mi invitación o la intención de compartirla en este momento, y como le decía Aima, en este momento en que vamos a empezar a soñar no solo el próximo año, sino los próximos 5, los próximos 10 años de nuestra vida o de nuestro emprendimiento, se trata, y lo decía hace unos minutos, de cambiar un poco esa mentalidad lineal, ese mindset de que la cosa tiene que ser A, B, C, D para que las cosas sucedan. Identificar patrones, identificar tendencias, y no desde el punto de vista de la moda, sino desde el mercado en el que yo estoy trabajando, qué está sucediendo. No, es que en Venezuela estamos atrasados 5 años con la tecnología y no es posible aquí. ¿Cómo es posible aquí hoy y con lo que tenemos? ¿Cómo vamos hablando un poquito de ese futuro que ya es presente en otros lugares para que podamos sacarle provecho en este momento? Pero si mi cabeza está en la no posibilidad o en el no riesgo, es muy difícil que eso que me encantaría hacer realidad suceda. Estas herramientas, como lo decía, vienen aplicándose por muchísimo tiempo en empresas, en organismos multilaterales, perdón, como la ONU en sus distintas agencias o agencias de cooperación internacional, pero también en el Banco Mundial, pero también en el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Proyectos de desarrollo para una región, para un país, eh, definitivamente tienen estas herramientas por detrás. Entonces, ya les voy a contar por qué se las comparto o cómo yo entré en este mundo y por qué estoy hablando de esto, pero no es algo nuevo. Entonces, ¿cómo esa herramienta es útil para mí? De nuevo, con esa pregunta, ¿cómo me agrega valor? Es que ya existe y que capaz no estaba sobre la mesa para mí hasta este momento. Entonces, el pensamiento de futuros abarca una gama de métodos, herramientas y prácticas diseñadas para abordar explícitamente futuros posibles y futuros deseados. Uno de los primeros ajustes a los que nos invitan los profesionales en esta área es a reconocer y entender que hay escenarios de futuros, que hay posibilidades o posibles futuros, que no existe un futuro único, porque si es un futuro único ya es presente, ya se realizó y ya se materializó. Entonces, hasta que no se materialice, son posibilidades. Entonces, también en el lenguaje, hablar de futuros nos ayuda también a es sutil, ¿no? Pero entender que no es una única cosa, no es una única vía, sino que hay posibilidades. Y eso, cuando se lo decimos a nuestro cerebro, también tenemos la capacidad de ver otras cosas que antes, desde una narrativa distinta, no podíamos ver. Este es otro concepto. Future Thinking es una metodología mediante la cual exploramos múltiples futuros alternativos, analizamos riesgos, beneficios comparativos de cada uno, ¿no? Entonces, es una tarea de investigación de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y de los resultados que tenemos hoy, pero también de cómo eso se puede extrapolar al futuro y no con una varita mágica, no con una bola de cristal, no con las cartas, sino con, de nuevo, centros de investigación en todas las áreas que se puedan imaginar, que están en este momento trabajando en eso y de alguna otra manera lo están poniendo al servicio, algunos de forma más generosa que otros, pero están allí para que nosotros podamos utilizarlos en el al momento de planificar y de tomar decisiones, decisiones que sean informadas, ¿no? Entonces, identificamos oportunidades para tomar hoy decisiones que sean rentables para nuestro negocio y que sean además positivas para la sociedad y el entorno. Entonces, no estamos hablando solamente de una herramienta o una idea loca de vamos a ver el futuro para ver si la cosa está mejor allá que aquí, sino más bien es un proceso serio, como diría un maestro con el que empecé a trabajar hace un año. Es un proceso serio, ¿no? Son preguntas, cuestionamientos que nos invitan a tomarnos, por un lado, el tiempo, pero también comprometernos con nosotros y con las cosas que queremos hacer. ¿Qué beneficios trae el Future Thinking? Nos ayuda a estimular la creatividad, que nos ayuda a abrir caminos diferentes a lo tradicional o a lo establecido. Nos ayuda a desarrollar perspectiva, que es precisamente identificar escenarios diferentes, con variables distintas o con ajustes en esas variables de cara al futuro. Nos permite desarrollar flexibilidad, tanto en la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que vemos el mundo y en la forma en la que
podemos de alguna otra manera hacer ajustes en la práctica y en el momento, porque nuestro cerebro se prepara para. Les voy a les voy a mandar un enlace en un rato de una clase que grabé hace 3 meses hablando de si es posible, perdón, construir un futuro descentralizado desde Venezuela. Y esa clase doy ejemplos muy concretos de el Instituto para el Futuro que investiga esto y hay un ejemplo muy claro que los invito a que los vean porque les va a sorprender, así como me sorprendió a mí hace unos años cuando estaba estudiando esto. Nos ayuda a desarrollar también la empatía, que nos invita a conocer y a entender qué está pasando con el otro en Venezuela, qué está pasando con el otro en otras partes del mundo, y cómo desde la solución que yo quiero ofrecer como emprendedor o como profesional, escuchar al otro es fundamental, si no lo que yo diseño y el castillo que construí en mi cabeza, probablemente es bonito para mí y para la gente que me quiere, pero no tiene conexión con un mercado o con unas personas que realmente lo puedan aprovechar, que pueden invertir en eso que yo ofrezco. Escepticismo práctico es cómo desde los datos, la investigación y estas personas, como les digo, que se dedican a esto desde hace mucho tiempo, cómo podemos hacer hipótesis, validar y que desde esa práctica podamos no creer en todo lo que vemos o no creer en todo lo que se nos cuenta y se nos dice, sino que qué evidencias hay de esto que proyecten un camino o una ruta posible de cara al futuro. Alimenta nuestra capacidad de generar estrategia y cultiva además nuestra esperanza. Esta es una de las cosas que más me encanta, ¿no? Desde ese corazón filosófico y romántico de Ángel, y es que cuando estamos en el optimismo radical y las cosas salen maravillosas, celebramos, aplaudimos, pero no vemos que puede haber riesgos cerca de nosotros y eso nos golpea muy fuerte. Cuando pasa algo que dista de lo que yo diseñé. Y en el otro extremo, cuando estoy en desesperanza prendida o cuando estoy en un lugar en el que considero que no tengo ninguna posibilidad y además ninguna capacidad de hacer algo diferente o de hacer algún ajuste en lo que estoy viviendo o en lo que quiero vivir, la esperanza no existe y se anula en ambos extremos. Pero diseñar y pensar y preguntarme qué tengo que hacer y con quién tengo que conversar y qué acciones puedo ir desarrollando progresivamente para hacer realidad lo que sueño, que sea beneficioso para mí y para otros, definitivamente alimenta la esperanza. Entonces, pienso el Future Thinking como una posibilidad estratégica, por eso la comparto hoy con ustedes. Pero ¿de dónde viene eso? De un universo de metodologías, de un universo de posibilidades donde no solo es el Future Thinking, sino estudios de futuros, distintas teorías, cómo esto se vincula con las neurociencias y distintas otras disciplinas y otras ciencias que convergen para que nosotros tengamos las herramientas para hacer este diseño realidad. Como les decía, es algo serio. Y como es algo serio que sé que puede generar mucho impacto, lo hablaba hace unos meses, hace un par de meses con una persona que ha viajado a México y se ha formado en esto. Eh, en Venezuela no estamos hablando de Future Thinking como herramienta para el empresariado, como herramienta para las universidades, como herramienta para los profesionales, y es algo que tenemos que hacer para poder un poco tener la flexibilidad para construir el futuro que nos merecemos y que queremos, porque ese futuro dista mucho del presente que hoy tenemos. Y hacer ese ejercicio resiliente de conexión, de deslastrarnos de muchas cosas para construir esa narrativa implica trabajo, implica conversaciones difíciles, implica generar espacios que en este momento hacen mucha falta. Sí, mi nombre es Ángel Nieves, como lo dijo Aima. Tengo tiempo acompañando personas en temas de proyecto de vida, propósito y toma de decisiones. Y en el área vocacional particularmente, desde hace 10 años. Y precisamente preguntarme qué otra cosa podemos utilizar para fortalecer nuestro camino profesional y nuestro camino como profesionales. Y ese balance entre lo profesional y lo personal, qué otras herramientas podemos incorporar para que esa proyección de mi futuro sea cada vez más potente y yo además tenga eh, el reconocimiento y la creencia y además la certeza de que está en mis capacidades hacer ese futuro realidad, que es un poquito una narrativa que siento que nos hace falta en un momento de la vida fundamental como es el cambio de bachillerato,
a la vida después de allí, de la universidad o lo que sea que hagamos, pero también nos toca apropiarnos de eso una vez más cuando salimos de la universidad con un título que dice algo que a veces no nos creemos. Pero también en este caso que les contaba de este grupo de profesionales en Chile que ya no son ingenieros en tal cosa, sino que ahora también son ingenieros en eso, pero además son programadores junior. Entonces, ¿cómo abrazar y cómo reconocer que soy capaz de avanzar hacia ese futuro que me interesa? Entonces, desde esa conversación que vengo acompañando, conocí y conecté con el diseño de futuros y es la razón por la cual hoy comparto con ustedes. Dos de esos loguitos que hay allí, desde diciembre soy parte de la Red Latinoamericana de Futuro, que tiene apenas 2 o 3 años de fundada y está buscando cómo difundir, dar a conocer y conversar de estos temas para personas que no lo conocen, pero también para generar espacios de interacción y de difusión de conocimiento para personas que son expertas en estas áreas, tanto en Venezuela como en el resto de la región, y también cómo poner una banderita en el planeta de qué piensa Latinoamérica sobre esto y qué está trabajando Latinoamérica sobre estos temas para también hacer nuestro aporte. Y hay otra organización que se llama Teach the Future, una organización enfocada en docentes para llevar estas conversaciones y este pensamiento de futuros a las futuras generaciones, ¿no? Desde la escuela, desde primaria, bachillerato, cómo podemos conversar sobre la relevancia de diseñar con metodologías, pero sobre todo con una mentalidad eh, bien fundamentada, ese diseño de futuro para nuestra vida. De nuevo, esto no es solamente en lo profesional o en el emprendimiento o en la empresa, sino en nuestra vida y en nuestro transitar como seres humanos, como humanidad. Entonces, hoy les traje 2 herramientas puntuales, las voy a compartir de forma breve en este tiempo que nos queda. Tomen nota, son solo 2 herramientas de miles de herramientas que existen y que sé que pueden ser de utilidad en este momento en el que estamos pensando qué vamos a hacer de cara a los próximos años. Y espero que de nuevo las puedan aprovechar. La primera se llama El Triángulo del Futuro y fue desarrollada por un futurólogo eh, australiano que nació en Pakistán y nos habla, perdón, de estas 3 fuerzas, ¿sí? Pensamos que nosotros somos el triángulo o el emprendimiento es ese triángulo y tenemos estas 3 fuerzas que de alguna otra manera nos movilizan, nos impactan, em, nos presionan para, bueno, tomar decisiones, para hacer ajustes, para ver posibilidades. La primera es el peso del pasado y tiene que ver con esos obstáculos o con esas tradiciones que de alguna otra manera nos mantienen anclados, por así decirlo, o nos mantienen en un lugar en el que sentimos que no podemos hacer, que no podemos ser o que no nos podemos mover. Tenemos los empujes del presente, que son cosas que en este momento se están materializando, se están consolidando, que de alguna otra manera pueden ser parte o entran a forma de ser parte de la conversación de mi realidad y me toca preguntarme cómo aprovecho eso en mi contexto personal, profesional y como emprendedor. Y por último, la atracción del futuro tiene que ver con cuáles son esas imágenes del futuro y qué cosas puedo hacer yo, qué cosas estoy haciendo, puedo empezar a hacer para atraer un poco ese futuro e ir teniendo como pasos o muestras o acciones concretas que me conecten con esa imagen que me estoy imaginando, ¿no? Estas disciplinas de temas de futuros hacen una proyección de cara a los próximos 10 años, ¿sí? Y cuando hagamos el siguiente ejercicio, va a ser precisamente viendo hacia los próximos 10 años. Entonces, un ejemplo rapidito que pudiésemos contextualizar en Venezuela para que tengan un ejemplo de esta herramienta, que de nuevo, el Triángulo del Futuro, lo colocan allí, el nombre del autor, y van a tener muchos ejemplos y espero que ustedes puedan aplicarlo para ustedes. Entonces, con el peso del pasado en el caso venezolano, crisis política, social y macroeconómica extendida, alta inflación y devaluación, que nos impacta como individuos, pero también como emprendedores, ¿no? En el caso de esos empujes del presente, pues cosas que en este momento están en franca consolidación, que están marcando una tendencia de cara a lo que puede venir,
es la integración de las stablecoins. Stablecoins, para los que quizás no están familiarizados con el mundo de las criptomonedas, son estas monedas estables, criptomonedas estables, que son, están a la par, en este caso con el dólar, o con monedas de curso legal y de curso de un país. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el USDT o el Tether, que es una stablecoin, una criptomoneda que es uno a uno con el dólar y ahorita en estos meses se está hablando mucho de eso. El profesor Olmos, economista de la Central, trabajando en cómo esto nos puede ayudar a fortalecer un poco el tema del cambio de la moneda y cómo nos cuidamos un poquito en nuestra fuerza o nuestra capacidad eh, de adquirir bienes o de proteger y que no se nos devalúe nuestro dinero. Entonces, la integración de las stablecoins y un cada vez más aceptación del sistema bancario tradicional a estos nuevos métodos de pago o a estas nuevas herramientas de reserva de valor es algo que está sucediendo. ¿Y qué podemos pensar de cara al futuro? ¿Cómo construir negocios resilientes que vayan de alguna otra manera evolucionando con las condiciones que se nos van presentando y negocios que también sean exportables? Entonces, de cara a esa atracción del futuro, ¿cómo tú como emprendedor, como emprendedora en tu negocio, en tu proyecto, cómo estás construyendo un sistema que sea resiliente para ti y para tu equipo y que además pueda ser exportable? ¿Sí? Entonces, de nuevo, sé que es rápido, sé que no tenemos demasiado tiempo, pero una herramienta que les comparto que nos hace tres preguntas o nos revela o nos ayuda a identificar tres aspectos que podamos luego profundizar y trabajar. Otra metodología que me gusta mucho y que aprendí con este Instituto para el Futuro, que está en California desde el 68, es mirar atrás para mirar adelante. ¿Sí? Y nos invita a ver qué cosas han pasado, identificar patrones y tendencias en cómo ha sido la evolución de mi vida como emprendedor, como profesional, y en qué momento estoy, cómo algunas cosas que capaz no había visto, o unir esos puntos hacia atrás, como dice Steve Jobs, que me traen a este momento en el que estoy, cómo puedo identificar un posible patrón de cara al futuro para aprovechar. Entonces, si yo voy al pasado, al 2015, a esa época, a esas épocas, y conecto solo con lo que me salió mal y me quedo anclado allí en mi sensación o en mi experiencia de víctima, probablemente mi presente sea azaroso, es decir, bueno, vamos a ver qué pasa y dependiendo de lo que pase, ahí resuelvo, ahí veo. Y si mi game over del pasado es el que dirige mi presente, probablemente lo que lleve a mi futuro sea emociones o sensaciones similares. La invitación de este ir al pasado para luego ir al presente es identificar, sea una situación de muchísima satisfacción o de muchísimo malestar, es dónde está el aprendizaje de esto. Capaz en ese momento no lo podía ver, pero estoy convencido que después de un tiempo y un poquito de distancia a esa experiencia puedo identificar qué aprendizajes tengo o cómo lo he podido incorporar en mi vida y cómo he hecho ajustes que hoy me hacen ser la persona que soy, el profesional y el emprendedor que soy. Y esa campanita nos ayuda a decir y a pensar cómo eso es valioso para mí en este momento, ¿sí? Cómo ese aprendizaje lo he cuidado, lo he cultivado y me permite ser la persona que soy hoy. Y cómo lo proyecto a futuro. De todo, de esas cosas que han sido valiosas en estos 10 años, cómo las cultivo, cómo las cuido, cómo las fortalezco, porque probablemente sean un elemento ganador y fundamental en eso que quiero construir a futuro, ¿sí? Imagínate algo que hoy valoras, que hoy atesoras y que hoy es vigente y la pregunta es, ¿eso que atesoro y que me trajo hasta el día de hoy sigue siendo válido y sigue teniendo relevancia para mí? Si la respuesta es sí, es ¿cómo lo cuido? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo lo fortalezco? ¿Cómo lo abrazo? ¿Cómo lo cuido para que me acompañe por 10 años más? A nivel personal, profesional, emprendedor del proyecto, de las metodologías y de las cosas que hemos diseñado y construido, ¿sí? Entonces, les voy a regalar unas preguntas, tomen captura de pantalla, anótenlas, para que puedan hacer este ejercicio, además que requiere de tomarnos el tiempo y de tomar nota o de grabar un voice o de hacer un dibujo, como para ti sea más amigable, como para ti sea más productiva esta experiencia. En este momento de vida y del año en el que estamos, que además en los próximos
2 meses y algo, estamos pasando como por una etapa, eh, además un ciclo que se repite todos los años y es como el momento de introspección, mirarme, mirar las cosas que he logrado, las cosas que no he logrado, y no para juzgarme y para condenarme, sino para entender cómo lo puedo hacer diferente, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan hacer esto es un regalo para ustedes mismos, precisamente en esta época, y que además les pueda ayudar a proyectar lo que quieren hacer y en dónde se quieren ver en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, de cara al futuro, del 2015 al 2025, en ese rango de 10 años, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como emprendedor? O si hay más de uno, ¿cuáles son? ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en los últimos años? Sí, ahí va la palabra años, perdón. Los últimos años que han cambiado tu negocio o tu marca personal o tu marca profesional. Sí, los desafíos, uno o dos, y decisiones clave, decisiones que pueden ser puntos de inflexión o confirmaciones que hoy te traen al momento en el que estás. Y esta pregunta, que capaz puede sonar como, qué fastidio esto, y si se lo preguntamos o si nos hacemos la pregunta desde el reproche, que muchas veces aparece consciente o inconscientemente, no es hacernos esta pregunta para reprocharnos y darnos látigos, sino hacernos esta pregunta para entender que si hubiese tomado una decisión distinta, o mejor dicho, en el momento en el que tomé una decisión de esas importantes, había opciones sobre la mesa. Y cuando tenemos que tomar decisiones en el presente, con el miedo, con la ansiedad, se nos olvida que hay posibilidades. Y nuestra cabeza piensa que, de nuevo, hay una única forma de que las cosas pasen. Cuando yo le permito a mi cerebro entender que hay posibilidades y que siempre hay posibilidades, por más pequeñas, por más limitadas o por más abundantes que nosotros podamos creer, siempre hay posibilidades. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido si hubiese tomado una decisión distinta o un camino diferente? Y de nuevo, regálate esto desde la compasión, desde la comprensión y desde el entendimiento de por qué eso fue una buena decisión y de si no fue una no fue una tan buena decisión, qué ajuste puedes hacer en lo que vas a decidir de ahora en adelante. ¿Sí? De nuevo, les dejo las preguntas. Paso a la siguiente, ya para ir cerrando. Les dejo dos enlaces luego en el chat y si hay alguna pregunta o comentario, los recibo con muchísimo gusto. En los próximos 10 años, ¿no? De cara al futuro, les decía que estas metodologías no buscan solo pensar en el mapa de sueños del próximo año, del 2026, sino el mapa de sueños de los próximos 10 años. Y quizá a veces uno de los desafíos que tenemos nosotros, y es esa mentalidad de inmediatez, no solo por la sensación de supervivencia, sino por cómo la tecnología nos ha invitado a hacer las cosas muy rápido y a obtener resultados muy rápido. Entonces, ¿cómo hackear un poquito de esto y hacer una proyección a los próximos 10 años y pensar en qué momento estoy hoy de vida y todo lo que tengo la posibilidad de construir el tiempo para lograr esa otra versión? También, si lo vemos desde allí y lo entendemos desde allí, tenemos tiempo para construir. Si veo todo lo que tengo que hacer y lo que me gustaría hacer en un año, a veces me frustro mucho, a veces no soy tan realista en eso que me estoy planteando. Eh, Pensar en estas herramientas nos invita a reconocer que en esta investigación del Instituto para el Futuro nos dice que habilidades relevantes para los seres humanos y los profesionales del 2030 está el Future Thinking y el Future Design. Es decir, que tengamos la capacidad de desarrollar habilidades de pensamiento de futuro, pero también de diseño de futuro. Independientemente de lo que estés haciendo hoy como profesional, de lo que sea tu proyecto emprendedor, desarrollar estas habilidades va a ser fundamental para que eso que estás haciendo genere conexión y genere match con ese mundo que está en constante cambio y evolución en el que vivimos. Entonces, de cara al 2035, preguntarme, ¿dónde estará mi sector? ¿Dónde estará el área en la que yo desarrollo, quiero desarrollar mi proyecto en los próximos 5 o en los próximos 10 años? ¿Sí? ¿Qué están diciendo las tendencias, las investigaciones que ya hay en educación, en tecnología, en salud, en todo lo que se pueden imaginar? Hay investigaciones a las que pueden acceder y ver, proyectar un poquito cómo va a ser
ese mercado en los próximos años. Se los aseguro. Si no los hemos encontrado, es porque no hemos investigado o porque nos estamos quedando solamente con el diagnóstico que hicieron el año pasado. ¿Sí? Entonces, pilas allí. No es un regaño, sino más bien una invitación a entender que hay abundancia. Pero si nuestra narrativa no está alineada con esa abundancia, no la podemos ver y no podemos acceder a ella. ¿Qué quiero yo que pase en los próximos años en mi sector y mi emprendimiento y en el proyecto en el que estoy trabajando, en el que he venido trabajando y en el que estoy invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, sudor y lágrimas, relaciones, vínculos? ¿Y qué puedes empezar a hacer esta semana? Es decir, de aquí al próximo miércoles, ¿qué puedes empezar a hacer para acercarte a ese futuro? ¿Con qué personas tienes que conversar? ¿Con qué café te vas a tomar antes de que se acabe el año para sembrar una semilla que probablemente va a rendir sus frutos el próximo año o en un par de años? ¿Sí? Para cerrar, les dejo una pregunta que es vigente en el presente y que es vigente en el futuro, que se va a convertir en su presente en algún momento. Y es la siguiente: lo que estoy haciendo hoy, las decisiones que estoy tomando, las personas con las que estoy compartiendo, el tiempo que estoy invirtiendo en mí y en otros, ¿me acerca o me aleja de esos resultados que quiero? ¿Me acerca o me aleja de esa meta que quiero lograr? ¿Me acerca o me aleja de mi mejor versión, de mi bienestar? Y en definitiva, ¿esto me acerca o me aleja de mí? De nuevo, estas preguntas que comparto con ustedes son preguntas que me he hecho, cosas en las que he trabajado y que me movilizan mucho y que cuando las vengo a compartir, las hago con mucho cariño, por un lado, pero también con la creencia de que lo que a mí me agrega valor puede ser de utilidad y puede agregarle valor a otras personas. Y si está una ventana, en este caso con el CIE, con este foro, con Aymara y su equipo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Sí, como les decía al principio, he sido privilegiado de participar en distintos espacios, conocer personas que me han escuchado, a las que he podido escuchar y que hemos tenido la posibilidad de tejer y de construir cosas en común. Llévense eso, llévense la pregunta, las herramientas y la invitación a que puede ser diferente si me lo permito. De nuevo, recordemos que esto que les vine a plantear es una mirada de un montón de cosas que están allí y que es algo serio, que si decides tomarlo como una herramienta para ti, seguramente vas a poder identificar las evidencias de los frutos que esto te puede traer. No te olvides de los beneficios de hackear tu mente y de hacerte cargo del futuro que quieres construir. No solo con lo que tienes, sino en lo que puedes llegar a tener. Les recuerdo que estoy acá. En ese código QR me pueden encontrar en mis redes. Estoy a la orden. Voy a dejar de compartir pantalla para Ah, escuchar si no la tienen. quites, Angelito, que el Ay, QR no lo voy, pudieron escanear porque salía el voy, cuadrito gris justo arriba del QR. voy. Listo. Entonces, no sé si así chiquitito se Voy. puede o si crees que puedes hacer algo por lo menos para mover el cuadrito gris que ha estado Los acompañándonos acerco. toda la jornada. Digan, ¿está atravesado Ahí ahí? está completamente tapado. Ok, déjenme acercarlo por acá. Ahí y Ahí, lo. Ay, eso. perdón. ¿Ahí se Ajá. ve? No, ahí está tapado No, por acá. ahorita no. Lo habías, mueve la presentación, exacto. Mueves un poquito la lámina y así Ahí ellos van sí. a poder escanear. Ahí sigue tapado. Voy. Déjame yo probar yo misma. Mira, esa era una cosa que te estaban pidiendo, que el QR no se puede escanear, te lo comentaba Mario. Dionisio te preguntaba también por posibilidades de ofertas de estudios formales en el área de diseño de futuros. Mira, en Venezuela te los debemos. Digo, te Esto los lo hiciste tú en línea. Sí, te los debemos porque Ay, no hay ay. en este momento. Pero ahorita una de las personas con las que conversé tiene vínculos con el IESA y estamos ahorita tejiendo una conversación eh, con algunas personas que están metidas en esto. En verdad son pocas personas en Venezuela, lamentable y afortunadamente, y esperamos poder ofrecer cosas más formales en los próximos meses y espero yo en el próximo año al menos, que no pase mucho tiempo para que esto se pueda consolidar, pero hay en Colombia hay formaciones, en Argentina hay formaciones en estas áreas que pueden tomarse sin ningún problema en línea, porque bueno, de hecho una de mis deudas en formación
es hacer un posgrado en perspectiva estratégica que abraza muchas de estas cosas que conversamos hoy. Y bueno, en Venezuela no está por el momento. Gracias por la Muy pregunta. bien. Mira, estoy tratando de escanear y no sé si es el cuadrito de texto que sale allí que obstaculiza, pero no, Perdón. no he Vamos a logrado, hacer, por si acaso, que el voy a mensaje hacer no lo está siguiente. disponible. Sí, Les compártelo de mando otra manera a ver qué tal. sí, déjeme, déjeme dejar de compartir, les comparto la imagen ya mismo por el Exacto. chat. Eso. A ver, agradecerte, Ángel, porque, a ver, yo te escuchaba y pienso en economistas que están aquí en la sala. Sé que está Joel, sé que está Fabio, no sé quién más esté, de que sea del área, que hay como un entrenamiento, ¿no? A esto del análisis de riesgo, al análisis de escenarios. Pero no todo el mundo le gusta hacer esos ejercicios y lo vería así, más que le guste o no le guste, es como un entrenamiento y me gustó mucho la forma como lo planteaste. Yo creo que es muy importante, y tú preguntabas quién es optimista, y todo el grupo decía soy optimista. Sí, pero no es ser iluso, ¿no? Es qué has hecho, qué te ha funcionado, qué hiciste que tal vez no te funcionó tanto, qué quieres hacer. O sea, es como que estuviéramos también esperando la suerte, ¿no? La suerte de que la vida cambie y algo grande pase y resulta que la cosa pues pareciera que está más en tus manos de lo que tú mismo te lo puedes creer. Entonces, qué bonita invitación en este cierre de año de revisar, de ver y además tú te fuiste a 10 años. Yo veo el año enorme. Entonces nosotros hemos ido cuando estamos trabajando en temas de metas, que no todo el mundo tiene el entrenamiento para trabajar en base a metas. Más bien siempre uno tiende es como a ponerlo más cortico el tiempo, ¿no? Cortico el tiempo para que tú lo decías, ¿qué puedo hacer esta semana para eso que quiero lograr dentro de 10 años? Y lo que suele suceder es que si es a 10 años, es como que tengo tiempo, no lo tengo que empezar hoy, ¿no? Y la actitud a la que nos estás invitando es distinta, es a construir pues desde hoy. Así que gracias Ángel Nieves por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros estas herramientas. Me parecen muy poderosas y más que novedosas, lo que me gusta es el abordaje, ¿no? La forma como se presenta, que siento que lo hace todavía más cercano y amigable y que provoca, como está Dionisio, ya que quiere irse a formar en estas áreas y que son de por demás interesantes. Así que bueno, gracias a todos también los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Juntos con CEUCAP, estoy feliz del nombre, siempre se los digo, estoy feliz porque ese es el mejor nombre posible que ha podido tener este espacio. Juntos con CEUCAP. Gracias a ustedes por conectarse. Si ustedes no se conectan, nosotros no hacemos nada aquí. Por muy bien que me cae Ángel, podemos hablar en otro espacio y no tendríamos que hablar en esta plataforma, pero qué chévere tener esta conversación con ustedes también allí, pues tomando datos, revisando, aprendiendo. Feliz Navidad para todos ustedes. Será hasta el año que viene. Les deseo la mejor de las épocas de encuentro familiar con sus seres queridos, con los que tengamos cerquita, porque estamos en época en el que todos estamos como regados por el mundo y que el 2026 sea bueno para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Nos vemos en enero. No se olviden de nosotros. Llegamos en enero hablando con emprendedores. ¿Qué están haciendo nuestros emprendedores en Venezuela? Ángel Nieves, te quiero con todo mi corazón. Nos Gracias, vemos. Aima, gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao. ¡Feliz Navidad!